ha estado tratando conmigo sobre que es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca. Y esta palabra me la dio el Señor, justamente este versículo me lo dio hace tiempo atrás, y yo he venido meditando en esa palabra, comiendo en esa palabra, moviéndome en esa palabra, enfocada en eso, en que es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y hoy quiero impartirlo con ustedes, hoy quiero compartirlo con ustedes. La Biblia textual dice, Él debe crecer y yo debo menguar. Y yo quiero que ustedes me acompañen en Juan 3:30. Amén. El que lo tenga dice amén. Y hoy ustedes me van a ayudar, ¿vale? Amén. Gloria a Dios. Juan 3:30. Amén. Y dice la palabra de Dios, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y yo a veces cuando los pastores decían, tenemos que morir a la carne, yo no entendía eso. Yo decía, Señor, pero ¿cómo muero a la carne? O sea, ¿me morí? No. Sí, literalmente. O sea, yo lo pensaba literalmente. Y el Señor poco a poco me fue corrigiendo eso, porque realmente a eso venimos, a aprender y a que nos corrijan también, porque nosotros venimos con pensamientos o con creencias o con aptitudes del mundo que son erróneas. Entonces, el Señor me fue corrigiendo poco a poco y el Señor me fue enseñando, porque realmente también a eso venimos, a que nos enseñen. Y el Señor me enseñaba y dice, no es morir, me morí, no, es morir a la carne, es morir a los deleites de la carne, es menguar, o sea, es que yo disminuya para que Él crezca. Y yo busqué el significado de menguar en la concordancia. Y el significado en hebreo de menguar es disminuir, reducirse, hacerse pequeño y hacerse menos. O sea, es necesario que yo disminuya para que Cristo crezca en mí. Es necesario que yo me haga pequeña para que Cristo crezca. Y yo le decía, Señor, pero ¿y cómo se hace eso? Porque es fácil decirlo, es fácil decir, es necesario que tú crezcas y que yo mengüe, pero ¿cómo lo hago? Porque es que, ¿cómo lo hago? Jonathan hace tiempo me enseñaba y decía una frase que él también había aprendido y decía, Señor, ¿cómo es la de... dame más de ti, toma más de mí y dame más de ti. ¿Toma más de mí? Eso, bueno, eso. Ustedes me entendieron, amén, gloria a Dios. Y yo decía, pero ¿cómo hacemos eso? O sea, porque para mí es importante y no es para darle lógica, es para yo entender lo que voy a hacer, porque si no lo entiendo, no lo puedo hacer. A lo mejor puede que lo esté haciendo mal. Entonces lo que yo quería entender era cómo hacerlo. Entonces, como se los repetía hace rato, los pastores decían, es necesario morir a la carne. Y yo, Señor, ¿cómo morimos a la carne? ¿Cómo podemos morir nosotros a esos deleites con los que vivimos tantos años? Porque durante mucho tiempo nosotros vivimos en eso, en esos deleites, en esos placeres. Y es difícil venir a la iglesia y decir, ¿cómo morimos a la carne? Es difícil reconocer nosotros mismos que necesitamos morir a la carne. Hay áreas en nuestras vidas en las que nosotros necesitamos morir a la carne. Por lo menos en mi caso. Hay áreas en mi vida en las que yo necesito morir a la carne. ¿Por qué? La impaciencia. Yo soy muy impaciente y esa es una área de mi vida con la que el Señor está trabajando. A lo mejor no es igual a la suya, pero yo le estoy colocando un ejemplo y realmente para mí la impaciencia es algo que me frustra porque no veo el fruto, por así decirlo, y me frustra, me llena de frustración. Entonces, siempre oro, Señor, ayúdame con la paciencia. Y justo ese día que oro en eso, entonces tengo más estrés, tengo más problemas, se nota que no tengo paciencia y lloro y me frustro, pero en eso estoy, yo estoy aprendiendo y son áreas de mi vida en las que el Señor está trabajando. Otras cosas que al principio también me costaban. Yo anteriormente en otro mensaje dije que yo miraba mal a mi esposo. Yo no sé, algo dentro de mí, o sea, hacía que yo me revelara a él. Y yo lo miraba mal y a él le enojaba. Y yo lo hacía. Y él me decía, pero no me tuerza los ojos, no me abra los ojos. Y yo más se lo hacía, porque era algo dentro de mí.
Y el Señor fue moldeando, yo fui menguando en esa área para que el Señor fuera creciendo. Ya ahorita no lo hago, porque ya el Señor me maduró en esa área, porque de eso se trata, de que cuando nosotros menguamos, Él crece, pero también nosotros maduramos. Porque no es solamente, yo me hice pequeña, mengué, reduje lo que yo pensaba o lo que yo tenía y el Señor se hizo grande y ya, no más. No, nosotros vamos creciendo, vamos madurando, vamos aprendiendo y con eso es con eso es con lo que tenemos que vivir. Si voy muy rápido, ustedes me hacen una seña, una pausa o algo, amén. Vamos a Romanos 8:5, amén. 8:5. Romanos 8:5, amén. Amén, gloria a Dios. Romanos 8:5. Si lo puede leer el pastor Jonathan, amén, si lo tiene, gloria a Dios. Romanos 8:5. Pare ahí, gracias. Amén. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Y ahora yo le decía, Señor, pero ¿y qué piensan los que viven según la carne? O sea, los que son de la carne. ¿Qué pensábamos antes nosotros cuando vivíamos en la carne? En vivir de apariencia, en vivir fingiendo que éramos felices, porque yo lo hacía, sinceramente se lo digo, yo lo hacía. Yo publicaba fotos y todas las fotos están en las redes sociales. Y yo feliz y contenta de la vida, de fiesta y gozando. Pero cuando yo llegaba a mi casa, yo tenía otra realidad, me sentía sola, me sentía vacía y yo lloraba, decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me siento así? A pesar de haber tenido un día maravilloso, según yo vivía de apariencia, yo vivía fingiendo. Yo creía que lo que yo estaba viviendo era lo correcto y realmente no es así. Vivía en pereza, vivía en murmuraciones y en críticas. Vivía en muchas cosas. Eso es vivir según la carne. Vivía en fiestas, me enfocaba en lo que yo quería y yo quería esto y yo quería lo otro y a mí no me importaba lo que me dijeran porque yo estaba enfocada en lo mío y me daba igual todo lo demás. Eso es vivir según la carne, como nosotros vivíamos antes. En lo terrenal, yo vivía en desobediencia. Yo no era obediente, ni siquiera con mis padres, porque yo no era obediente. Yo vivía en rebeldía. Mi papá una vez me dijo, no recuerdo como tal el contexto que me dijo, pero me dijo fue, en un zapato apretado uno no entra ni porque quiera. O sea, cuando uno se va a poner un zapato, aunque le quede apretado, uno no puede meter el pie. Y es verdad, Y yo me quedé con eso y yo decía, ¿pero por qué? Porque yo era rebelde en su momento. Y porque ellos me aconsejaban y a mí me daba igual lo que ellos me dijeran. A mí me daba igual. Yo no sé cómo era usted en su juventud y si los que son jóvenes no lo hacen, gloria a Dios. Yo sí lo hice. Yo fui rebelde. Yo vivía en la carne. Pero realmente cuando conocí del Señor, yo aprendí de todo eso. Y aprendí a ser obediente. Porque realmente cuando uno viene al Señor es desaprender lo que vivió en su momento, lo que aprendió en su momento y aprender. Porque con Cristo aprendemos cada día. Amén. Pastor, ¿puedes seguir leyendo en donde nos quedamos? Romanos 8:5. Pastor Adrián. El 5 nos quedamos hasta donde dice las cosas de la carne. No, pastor, el 5, 8:5, 8:5. Sí, dice, los que son de la carne, ajá. Amén. Y realmente cuando yo conocí del Señor, cuando ya entendí a lo que el Señor me había llamado, yo dije, en esto es en lo que yo debo estar, que son las cosas del Espíritu. Es difícil decir, voy a dejar todo lo que yo hacía antes y hacer cosas nuevas, porque nos parece complicado. Pero realmente no es difícil. Es porque el Señor pone eso en usted, ese amor en usted, esa pasión en usted, para usted hacerlo. No es difícil. A mí no me costó mucho, por así decirlo. Yo fui muy radical en esa área. Yo era muy grosera.
yo creo que lo he dicho anteriormente en otros mensajes, yo era muy grosera. O sea, yo era de 10 palabras, 9 palabras, yo decía groserías. Y a mí me decían, me aconsejaban, ay, no digas groserías, mira que tan bonita y tan grosera. Y yo seguía en mi mundo, sí, es verdad. Y yo seguía en mi mundo de las groserías porque yo me creía que yo era la high con esas groserías. O sea, ay, qué bonita eres porque estás diciendo groserías. Es que estoy en la onda de las groserías. Así, ese era mi pensamiento. Y realmente cuando ya el Señor me dijo, sigue adelante, o sea, sigue, que estás bien, o sea, que vas enfocada, a ello dije, no más, o sea, yo tengo que tener un cambio en mi vida en esa área. A lo mejor no fue que, uy, qué gran cambio, pero para mí sí fue un cambio. Para mí sí fue un cambio, porque es de la noche a la mañana decir, no voy a decir más groserías. O sea, para mí fue un gran cambio. Entonces, los que son del Espíritu piensan en cosas del Espíritu, en agradar al Espíritu, en vivir para el Espíritu y para Dios. Y los que pensamos en cosas del Espíritu, los que vivimos según el Espíritu, ¿en qué pensamos? En oración. Qué importante es la oración. Y muchas veces nosotros no tenemos tiempo para decir, ay, me voy a meter 1 hora, 2 horas en oración. Pero realmente Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe si está en nosotros el querer orar o no. Déjeme decirle que Dios conoce las intenciones del corazón y que Dios no puede ser burlado, porque lo dice la palabra de Dios. Y Él sabe si realmente está en nosotros el querer, así sea 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, meternos ahí con el Señor en el secreto y orar y escucharlo a Él. Él sabe las intenciones del corazón. Si nosotros queremos realmente o no queremos meternos con Él. La adoración. Para mí fue muy difícil, por así decirlo, escuchar adoraciones y pensar en las cosas del mundo. Porque yo decía, Dios mío, o sea, yo escucho las adoraciones y es que las adoraciones te llevan a contemplarlo a Él. ¿Y qué hace la música del mundo? Te denigra, porque la música del mundo te denigra. ¿Y las adoraciones? Las adoraciones lo que hacen es que tú te postres y llores y te humilles ante su presencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Pero vivir en una adoración constante. No solo es una adoración cuando estamos aquí en la iglesia, no, es adorarle constantemente a Él. Incluso cuando hablamos hay que adorarle a Él, porque toda la gloria es para Él. Y eso tenemos que reflejarlo nosotros. El ayuno, un arma, porque para mí el ayuno es un arma, es el ayuno. Y a mí me ayudó a morir y me sigue ayudando. Me sigue ayudando porque yo sigo ayunando a los deseos de la carne. Porque es complicado venir del mundo, pero no apartarse de las personas con las que tú estabas. Porque entonces vas a seguir en el mismo círculo. Vas a seguir en lo mismo. No vas a cambiar. Entonces, cuando yo conocí al Señor, yo estaba trabajando, estaba interna. Y yo me dediqué a ayunar. Yo ayunaba todos los días. Comía una sola vez en la noche y volvía en las mañanas y ayunaba. Y para mí ese fue una experiencia, voy a decirlo así, no fue una experiencia, pero fue una realidad que yo tomé, el ayuno. Para mí el ayuno es un arma poderosa porque me hace morir a esas áreas. A lo mejor usted no lo va a ver de una vez. A lo mejor no se ve de una vez. Ay, de la noche a la mañana ya, hoy ayuné y mañana lo veo. Gloria a Dios si lo logra ver. Pero es poco a poco, es un proceso. Y Dios te quiere sacar de ese proceso. No vamos a hacer, estoy aquí y estoy muerta y estoy en mis delitos, en mis pecados y en un montón de cosas y salto para acá y ya estoy libre y ya cambié todo eso y ya el Señor sacó. Es poco a poco, es un proceso. Pero en ese proceso Dios te va ayudando, Dios te va restaurando y va sacando. De a poco el Señor va sacando. Por eso nosotros tenemos que menguar. Por eso nosotros tenemos que disminuir nosotros para que Él pueda entrar y poder trabajar, poder sacar todo lo que a Él no le agrada. Porque nosotros podemos vivir tranquilos según la carne, pero no le estamos agradando a Él. Y yo vengo personalmente a agradarle a Él. Yo personalmente, Señor, que yo te agrade a ti. Como hay un dicho que dice, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero es que nosotros tenemos también que agradarle a Él y amar a los demás como Dios nos ama. Entonces nosotros tenemos que implementar eso en nosotros, tomar eso para nosotros.
amar a los demás como Dios nos ama. Sí, a lo mejor nosotros no podemos caerle bien a todo el mundo, pero tenemos que amar a los demás con amor como Cristo nos amó a nosotros y reflejar eso también a los demás. Amén. Ayudar a otros. Vivimos según el Espíritu para ayudar a otros. No es solamente todo para mí. No, yo quiero todo para mí. Al principio, yo se los digo, yo oraba y todo era para mí. Todo, o sea, yo pedía todo para mí. Sí, es verdad, cuando yo recién conocí al Señor, yo oraba todo para mí. Señor, yo quiero, y Señor, yo te pido, y Señor, yo esto, y Señor. Uno con el tiempo va madurando y va creciendo. Y ya uno ora diferente por los demás, porque realmente uno ve cómo está el mundo. Uno ve cómo está el mundo y uno dice, Señor, hay que orar, yo quiero orar más por ellos, yo quiero orar más por ellos, Señor. Ayudar a los demás, enfocarnos en ayudar a los demás, así sea una pequeña palabra de aliento. Si usted tiene, gloria a Dios, para ayudarlo monetariamente, gloria a Dios, lo puede hacer, pero también una palabra es una ayuda, porque mucha gente necesita una palabra. Mucha gente necesita una palabra de aliento, de consuelo, y para eso estamos nosotros, porque ya nosotros hemos sido consolados, ya nosotros hemos sido ayudados. Podemos nosotros también ayudar a otros con nuestro testimonio. Amén. En el secreto. En el secreto, nosotros estamos viviendo según el Espíritu cuando estamos en el secreto, cuando estamos en la intimidad con el Señor, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros estemos ahí humillados con Él. ¿Qué hacía Jesús? Jesús hacía milagros en el día, Jesús hacía prodigios en los días, todos los días, pero Él en la noche iba y oraba, se acercaba al Padre en oración. Yo no sé qué decía Jesús, yo no sé qué le decía, a lo mejor le decía, Señor, aquí estoy, he tenido un día largo, he hecho muchas cosas, a lo mejor me hicieron otras cosas, pero Él se acercaba al Padre con realidad, con intención. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, meternos en el secreto, meternos en la intimidad con el Señor, porque si no, entonces no menguamos. Nosotros no podemos aparentar o creer que vamos a menguar sin meternos en el secreto. Tenemos que comer del secreto, tenemos que meternos en el secreto, tenemos que apartarnos para el Señor, porque realmente así es que nosotros vamos a ver cómo menguamos. Nosotros mismos, en nosotros se va a notar cuando menguamos y cuando no. Amén. En el crecimiento y en la madurez. Eso es vivir según el Espíritu, cuando usted ve crecimiento y madurez en el Señor. Porque realmente cuando nosotros vemos que estamos creciendo, usted se anima más. Cuando nosotros vemos que estamos creciendo, que estamos viviendo según el Espíritu, nos animamos más. Cuando vemos que el Señor me dio una palabra, o sea, uno se siente bien, chévere, porque uno se siente bien, uno dice, ay Señor, estoy avanzando. ¿Que van a venir ataques? Claro que van a venir ataques. ¿Que va a venir desánimo? Claro que va a venir el desánimo. Pero nosotros seguimos avanzando, nosotros seguimos madurando, porque todo eso nos hace madurar, todo eso nos hace crecer. Pero si nosotros no menguamos, si nosotros no nos metemos en el secreto, si nosotros no empezamos a buscar al Señor en la intimidad, nada de eso va a pasar. Nada de eso va a pasar. La obediencia. Qué difícil es obedecer. Es difícil obedecer. Yo se lo digo con todo mi corazón. Cuando yo me casé, era difícil que mi esposo me dijera no a tal cosa, y yo, pero amor, y yo iba y me le metía por un lado y le daba una estrategia y él no. Yo iba por el otro lado y me le metía con otra estrategia, no. Vale, está bien, ya está, yo te hago caso. Una vez no le hice caso y pagué las consecuencias, él lo sabe. Me metí en algo que no debía meterme y después me tocó pagar dinero y en fin, él lo sabe. Ya le pedí perdón al Señor por eso. No me condenen, yo ya no me condeno, porque no hay condenación para los que están en Cristo. Amén. Ya. Y el Señor también ya me perdonó. La congregación. Cuando nosotros vivimos según el Espíritu, nosotros amamos estar en la congregación. Nosotros deseamos estar en la congregación. Porque no es solamente por venirnos a ver las caras y hola pastor y hola pastora y hola hermanos. No, aquí nos fortalecemos. Aquí el Señor nos ayuda. Aquí el Señor, si nos tiene que contristar, nos contrista. Pero aquí el Señor, si nos tiene que restaurar, nos restaura. Por eso la congregación es importante. El que diga, no, yo me congrego en mi casa, que hay muchos que lo dicen. No, es que yo me congrego en mi casa y no pasa nada. Yo oro todos los días. La congregación es necesaria. La congregación es importante. Tener pastores es importante porque estamos cubiertos.
Y no estoy diciendo de que ellos reciban los mayores ataques. Sí, ellos reciben ataques. Pero cuando nosotros recibimos ataques, ellos también oran por nosotros y nos respaldan, así como Dios nos respalda. Amén. Cuando vivimos según el Espíritu, también tomamos en cuenta el diezmo y la ofrenda. También tomamos en cuenta eso porque es importante, porque lo dice la palabra de Dios. No solo es porque me lo diga el pastor o porque lo diga la pastora o porque hablemos aquí, es porque lo dice la palabra de Dios. Tenemos que tener en cuenta que si queremos vivir según el Espíritu, también tenemos que honrar a Dios con el diezmo y con la ofrenda. Involucrarnos en la iglesia. Una cosa es venir a la congregación y otra cosa es pertenecer a la congregación e involucrarme en la congregación. Y cuando nosotros venimos y queremos involucrarnos, se nota. Cuando nosotros venimos a las iglesias y queremos pertenecer a esa iglesia, involucrarnos en esa iglesia, se nota. Y cuando no, también se nota. Porque a mí antes me pasaba, cuando yo iba a la iglesia, que había gente que salía temprano y se iba. Había gente que salía temprano y se iba, rápido. Terminaba el culto y ¡pum!, se fueron. Y yo me quedaba ahí, yo no conocía a nadie, pero yo igual me quedaba para hablar con la gente, porque es que para eso estamos, para eso está la iglesia, involucrarnos en la iglesia. Porque es que los pastores cuentan con las ovejas, los pastores cuentan con nosotros que estamos aquí. Si no, entonces, ¿con quién van a contar los pastores? Tenemos nosotros que involucrarnos en los proyectos, en las actividades. Pastora, ¿qué necesita? Pastor, ¿qué necesita? Pastora, tengo una idea, y a lo mejor el pastor dirá, bueno, vamos a orar y a ver si es del Señor o es de su emoción, porque también lo hay. Hay que orar, pero también hay que involucrarse en la iglesia, amén. Ser partícipes del servicio. Cuando nosotros vivimos según el Espíritu, somos partícipes del servicio de la iglesia. Y si así servimos en la iglesia, servimos en la calle. Amén. Pero tenemos que demostrar que realmente nosotros queremos servir, que nosotros queremos ser partícipes de la iglesia. Pero también eso se nota menguando, que Cristo crezca y nosotros menguemos. Amén. Voy a seguir leyendo porque si no se me va el tiempo. Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Qué fuerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La misma palabra lo dice, el ocuparse de la carne es muerte. Cuando nosotros vivíamos antes en la carne, vivíamos muertos. Vivíamos en desobediencia, en pecado. Y ahora hay nueva vida en nosotros. Hay una vida diferente en nosotros y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar. Que Cristo está en nosotros. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero ¿y si no menguo? Si yo no disminuyo, si yo no me hago más pequeña, Cristo no va a vivir en mí, por mucho amor que el Señor me tenga, porque el Señor me ama. Yo sé que el Señor me ama. Pero si yo no pongo de mi parte, nada va a pasar, nada va a suceder. Dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque la carne nos aleja de Dios. La carne nos aleja. ¿Por qué la carne nos aleja, Kimberly? Simple, porque a usted le da pereza venir a la iglesia. A usted le da pereza orar. Porque la carne no quiere orar. Porque la carne no quiere ayunar. Porque qué rico es comer. Es rico. Porque la carne quiere 1001 cosas, menos que uno se someta a Dios. Porque la carne ignora todo lo que Dios dice o habla. La carne no quiere que uno se someta a Dios. La carne quiere vivir libre, según ellos, o sea, según la carne. Y realmente la palabra de Dios dice que ocuparse de la carne es muerte. Y no solamente muerte espiritual, llega un momento en el que también llegará la muerte física. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde van a ir las personas? Nosotros tenemos que pensar en eso. Nosotros tenemos que pensar en nuestra salvación. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que enfocarnos en Él. Enfocarnos en Él. Señor, yo quiero sentarme a la mesa contigo. Porque yo quiero sentarme a la mesa con el Señor, comer, estar delante de Él.
Pero, ¿y si vivimos según la carne? Si yo me ocupo más de la carne que del espíritu, ¿qué va a pasar? No estuviera aquí, yo lo tengo claro. Si yo me ocupo más de la carne que del espíritu, yo no estuviera aquí. Es más, incluso no hubiese ido a la iglesia en Galdar hace años. Porque me estaba ocupando era de la carne, pero no. Yo decidí, me enfoqué, me determiné en ocuparme en el espíritu. Amén. Dice el mismo 6, dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El espíritu nos ayuda, el espíritu nos consuela, el espíritu nos contrista cuando nosotros hacemos algo mal. Y ahí es donde Él nos corrige. Porque si no nos corrige, entonces, ¿qué podemos hacer? Si Él nos corrige es para nosotros aprender. Si Él nos disciplina es para nosotros aprender. Pero ¿y si no lo hace? ¿Cómo aprendemos? El Espíritu es el que nos ayuda. Gracias. El Espíritu es el que nos ayuda. Amén. Dice la palabra de Dios, no busqué el versículo como tal, lo he leído, sé que está en la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. ¿Cierto? ¿Los han leído? Amén. La paga del pecado es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. 1 más 1 son 2. ¿Cierto? Se sumar. Amén. Tenemos que ocuparnos del Espíritu, tenemos que ocuparnos del Espíritu. Ya está en nosotros si decidimos o no menguar. Porque es que no se puede obligar a nadie, porque Dios nos da la libertad de escoger. Pero yo, Señor, yo sí quiero servirte en espíritu. Yo quiero vivir según el Espíritu de Dios. Amén. Vamos a Romanos 8:8, ahí mismo, Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Olvidémonos de que si nosotros vivimos según la carne, vamos a poder agradar a Dios. Dios tiene misericordia, sí. Dios nos ama, sí. Pero Él también quiere ver en nosotros un esfuerzo mayor para nosotros seguirlo a Él. Para nosotros enfocarnos en Él, para nosotros decir, Señor, ¿sabes qué? No quiero vivir según la carne, no quiero vivir según los placeres de la carne, no quiero vivir según los deleites de la carne, que no me traen nada bueno, que no edifican mi vida, que no me ayudan. Yo quiero seguirte a ti. Porque a eso venimos, a seguirlo a Él, a enfocarnos en Él. Porque si no nos enfocamos en Él, ¿en quién nos vamos a enfocar? Amén. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo según el Espíritu o según la carne? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Y qué estamos haciendo para cambiarlo si estamos viviendo según la carne? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Orar. Orar, menguar nosotros, disminuir nosotros y decirle a Dios que nos ayude porque Él nos ayuda. Él realmente nos ayuda. No funciona en ningún lado, funciona querer servir a la carne y querer servir a Dios. Porque dice la palabra de Dios que esas personas son como las olas que van y vienen. Son tibios. Y Dios dice que a los tibios no les gustan. O somos fríos o somos calientes. O somos fríos o somos calientes. Está en nosotros, en cada uno de nosotros, someternos al Señor. Buscarlo a Él. Es que con amor, con pasión, con ese fuego ardiente de buscarlo a Él, de querer rendirnos a Él. Porque es que está en juego hoy nuestra salvación. Está en juego nuestra salvación. No podemos vivir esclavizados a la carne y al mundo y querer servir a Dios. No funciona. Eso no funciona. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero ¿y si nosotros seguimos en ese pecado, 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 en ese pecado y no salimos? Él es fiel y justo para perdonarnos, pero también tenemos que poner de parte de nosotros. También tenemos que ser conscientes nosotros. Dice la palabra de Dios que el Espíritu mismo nos contrista. Cuando nosotros hacemos algo mal, el Espíritu Santo está ahí. Pero ¿y si no está el Espíritu Santo, cómo te vas a dar cuenta tú si estás haciendo algo mal? ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón después de mucho tiempo, él ya no sentía o no, ya va, espérame, no recuerdo la palabra, no sentía el Espíritu Santo, no sentía el Espíritu Santo, porque ya después de un tiempo el Espíritu Santo se apartó,
sea, se contristó tanto que dijo ya, él está haciendo la voluntad de la carne. ¿Sí o no? Los que han leído la historia. Amén. Y nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos eso. Yo quiero vivir según el Espíritu. Yo quiero aprender según el Espíritu. Dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu da de qué hablar. Porque realmente cuando nosotros vivimos según el Espíritu, Dios nos da de qué hablar. Yo no tenía preparado todo esto. Yo tengo aquí son puntitos y 2 puntos y ya el Señor es el que me da. Así lo hice nuevo hoy. Y yo le dije, Señor, pues yo lo voy a hacer así y quiero que tú me des según el Espíritu. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que anhelar vivir según el Espíritu, amén. Vamos a Efesios 2, amén. Efesios 2, amén. Efesios 2, 3, amén. Dice la palabra de Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo, cuando habla de otro tiempo, habla de pasado. Ya ahorita nosotros no vivimos como vivíamos antes. Ya ahorita nosotros tenemos que reflejar a Cristo, no solamente en la iglesia, también tenemos que reflejarlo afuera. Hace poco tiempo me pasó una situación, voy a contarles un poquito. Nos debían un dinero, la chica no quería pagar, bueno, en fin. Y el día que yo me encontré con la chica, yo traté de no hablar, porque fue muy frustrante ese tema. Y cuando nos encontramos con ella, otra persona que me estaba acompañando, no fue mi esposo, otra persona que me estaba acompañando, empezó pues a debatirle que el porqué del dinero, en fin. Y yo estaba muy calmada, o sea, yo trataba de calmarme porque no es solamente reflejar a Cristo en la iglesia aquí, yo soy santa, yo soy... No, también es reflejarlo allá afuera, porque es que allá afuera, también hablamos de Cristo como nosotros hablamos, como nosotros nos comportemos. Entonces yo estaba tranquila, yo estaba callada, yo no decía nada. Y esa persona, no, ¿qué tal? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? En fin, entonces yo me paré, me cansé porque ya de escucharlos hablar ahí, de debatir, me cansé y dije, ¿sabes qué? No es el momento, porque no fue el momento y lo siento mucho por habernos conocido en esta situación y en esta circunstancia, pero no nos interesa seguir hablando, nos interesa el dinero y ya está. Ya está. Fue cortita y precisa. No, pero es que mira, que no sé qué más. La chica siguió con el tema. Lo siento mucho, no me interesa, porque realmente no me interesa. Tenías que solucionarlo ayer y no lo solucionaste. No me interesa, lo siento, pero realmente lo que necesitamos es el dinero y ya está. Si te he visto, no te conozco, porque es que no me hiciste pasar un mal rato. Entonces la chica vale, sí, está bien. Cuando ya me despedí, yo lo siento mucho, realmente pues no era como que la situación adecuada para conocernos, pero yo traté de reflejar ese amor, incluso en mi frustración, yo traté de todo, desde el fondo de mi corazón, de hablarle tranquila, de no ser grosera, porque realmente muchas veces uno se deja llevar por las emociones, y realmente no representa a Cristo. Entonces, ay, Señor, ayúdame, porque es difícil. Vienen situaciones difíciles en las que uno dice, ok, aquí es donde el Señor me va a probar a ver si sí o si no. Y ahí es donde uno dice, o sea, yo traté con el amor de Cristo de no caer en mis emociones para no hacerlas sentir mal. Entonces, realmente está en nosotros, en nuestra manera pasada de vivir y en la vida que estamos viviendo ahora. Porque anteriormente yo hubiese salido como y le hubiese dicho hasta el apellido. Pero no, o sea, yo he visto, es verdad, pero yo he visto que el Señor ha trabajado conmigo esa área, o sea, más tranquilidad, más amor por las personas. Y eso es realmente lo que nosotros tenemos que mostrarle al mundo, lo que es Cristo, porque no es ni siquiera nosotros, no somos nosotros, es Cristo en nosotros, amén. Yo andaba
Bueno, dice aquí la palabra de Dios que cuando andábamos en nuestra carne, andábamos haciendo la voluntad de la carne. Realmente yo hacía lo que a mí me venía en gracia, no, en gracia no, lo que me venía en gana, sí, literal, yo hacía lo que yo quería. Sí, así vivía yo. Andaba sin propósito, andaba sin camino, andaba para allá y para acá. Como las olas del mar, así andaba yo. Así, eso era lo que reflejaba mi vida. Eso fue lo que yo entendí cuando el Señor me dio esta palabra. Así andaba yo antes. Y por eso decía, nosotros vivimos en otro tiempo, ya no. Yo ahorita tengo un propósito claro, yo ahorita tengo un camino claro y es el Señor. Es el del Señor. Porque realmente si nosotros no nos enfocamos en eso, no vamos a tener nada y vamos a andar como las olas, para allá y para acá, sin saber para dónde ir, sin saber a dónde vamos a llegar, nada. Tenemos que enfocarnos en el Señor, porque realmente en el Señor es en el que tenemos propósito. Vivíamos, decía, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Nosotros vivíamos atados. Yo estoy hablando de mí, amén. Nosotros y yo vivía atada. Vivía atada a cosas que no voy a decir, pero vivía atada. No voy a decirlo porque está mi hijo presente, pero vivía atada. Y realmente cuando conocí al Señor, el Señor transformó todo eso, lo cambió, lo sacó y sanó mi alma y sanó mi corazón. Pero realmente es cuando nosotros tenemos ese deseo ardiente de menguar y que Él crezca. Porque si no es así, no podemos. Y yo decía hace ratito, estamos aquí y, ay Señor, cámbiame, ayuné hoy, ayuné mañana y cámbiame ya, hoy. No es así, es paso a paso. El Señor, hoy el Señor a lo mejor quiere cambiar de ti esto. Y va a ser poco a poco, va a ser un proceso. Pero ese proceso nos va a ayudar a crecer, a madurar e incluso a menguar más. Porque ya llega un punto en el que ya no es necesario que tú digas, Señor, necesito menguar para que tú crezcas. Porque ya has menguado tanto que no es necesario decírselo al Señor, porque ya tú sabes que tienes que menguar. Ya no tienes que declararlo a voz popular, ¡ay Señor, necesito menguar! Es necesario menguar, pero es necesario menguar en el secreto. Amén. En Efesios 4:22, ahí mismo, amén. Dice la palabra de Dios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Me sigo enfocando en lo que éramos antes. Sigo hablando de lo que fuimos antes. Ya ahorita no. Ya ahora no podemos ser iguales porque ya entendemos la palabra, ya comemos de la palabra, ya tenemos revelación de Dios. No podemos seguir como éramos antes. Es que no podemos regresar, no podemos retroceder. Dice la palabra, despojaos. Despojaos, en hebreo significa, en hebreo significa, lo anoté, desechar el viejo hombre que está viciado, porque antes vivíamos de una manera en la que nosotros no queremos vivir ahora, porque realmente cuando nosotros nos despojamos, dice otra versión, nos desnudamos. Cuando nosotros nos desnudamos delante de Dios, Él ve lo que realmente hay en nosotros. Pero está en nosotros el querer tomar la decisión de decir, Señor, me despojo de todo lo que aprendí, me despojo de todo lo que creí, me despojo de todas las tradiciones, porque nosotros venimos del mundo con creencias, con tradiciones, con prácticas que a lo mejor nosotros ni siquiera sabíamos que estaban mal. Yo creía, se lo digo sinceramente, algo que me enseñaron, ¿vale? Que si se me caía un poquito de sal era mala suerte. Sí, yo lo creía. Y después entendí, pero vamos a ver, o sea, la sal la estableció Dios para limpiar, para purificar. Y lo entendí ahora. Eso yo lo creía. Conozco gente que no sé cómo se le dice aquí al alfiler, a la aguja, alfiler. Que no me dé la aguja en la mano porque eso trae mala suerte. ¿Perdona? Son creencias que a lo mejor nos establecieron a nosotros y nosotros sin saber por qué las repetíamos.
las tradiciones. Algo que nos pasó a Jonathan y a mí con el nacimiento de Sara fue que nos decían, tiene que poner el pañal de Sara en no sé dónde para que el sereno, que no le moleste, que no les enferme, ¿se acuerda? Y Jonathan y yo pensaba, o sea, él me dice, yo no voy a hacer eso. Yo le dije, vale. No lo hicimos. Son creencias, son tradiciones que hay que romperlas. Porque ese viejo hombre, esa vieja Kimberly conocía, pero ya ahorita yo no conozco. Ya ahorita yo conozco es que Cristo es mi libertador, que Cristo es mi salvador, que no hay nadie que pelee contra mí porque Dios está conmigo. Amén. Y no lo hicimos. Nosotros no lo hicimos. Y eran creencias. Son creencias erróneas. Y nosotros tenemos que deshacernos y desligarnos de todo eso. Yo a Jaker en su momento le puse una manilla para cubrirlo. ¿Para cubrirlo de qué? Si lo estaba atando. Lo estaba atando. Ya ahorita le está cubierto con la sangre de Cristo. Porque lo entendí, porque me despojé de esas viejas creencias. Pero si yo no me hubiese despojado de esas viejas creencias, estuviera atada. Yo se lo digo sinceramente. Y si nosotros no nos despojamos de esas viejas creencias, vivimos atados. Tenemos que despojarnos de todo eso para seguir avanzando en el Señor. Porque si no, no podemos. Si nosotros no le damos permiso al Señor y creemos que tiene más permiso el diablo en nuestras vidas, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Tenemos que darle permiso al Señor. Señor, esta área de mi vida, no sé qué área de su vida tenga usted atada. Ore al Señor y dígale, Señor, ayúdame. El Señor lo ayuda. Pero realmente, si usted quiere que esa área cambie, porque si usted no quiere que esa área no cambie, el Señor no puede hacer nada. Es verdad, es verdad. Amén. Nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros somos nuevas criaturas. Y eso es lo que tenemos que empezar a reflejar. Esa nueva criatura que Cristo, cuando nos redimió, sacó de las tinieblas a la luz. Porque si seguimos viviendo en tinieblas, entonces no estamos redimidos por Cristo. Él se entregó, porque Él sí se entregó por nosotros. Pero somos nosotros los que decidimos si queremos seguir viviendo ahí en las tinieblas o realmente que el Señor nos saque a la luz. Amén. Voy rapidito para que no se me duerman. Amén. Tenemos que ser constantes. Amén. Tenemos que ser constantes. No es solo orar un día por esta área o Señor, yo hoy quiero menguar y ya mañana me olvidé que tengo que pedirle a Dios, Señor, yo quiero menguar. Es ahí con constancia, ser constantes en el Señor, en el secreto. Señor, yo quiero menguar. Señor, cambia esta área de mi vida que yo veo que como que todavía no funciona del todo correcto. Tenemos que orar. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a Gálatas, rapidito, Gálatas. Amén, gloria a Dios. Gálatas 5:16, amén. Está ahí un poquitito más atrás, amén. Y dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, amén. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que nosotros tenemos que guardarnos de todo eso. Guardar nuestro corazón, guardar nuestra mente, guardar nuestra alma, nuestro cuerpo físico de todo eso. Hace 20 minutos atrás leíamos, los que viven según la carne no agradan a Dios. Los que viven según todo esto no agradan a Dios. Más abajo dice, los frutos del Espíritu. En su casa usted lo puede leer tranquilo. Yo todavía oro, Señor, ayúdame con los frutos del Espíritu.
porque yo todavía necesito que el Señor me ayude en esas áreas. Si usted lo quiere leer completo, bien pueda. Está el 5 del 16, puede ser hasta el 28, hasta el 26, perdón. Lo pueden leer completo en su casa. Apúntenlo. Yo tengo en mi casa, tengo hojitas y tengo versículos apuntados. Y con eso oro. Amén. Tenemos dos opciones. Es simple. O menguamos y que Cristo crezca, que el Espíritu Santo de Dios tome poder y tome control de todos nosotros. O seguimos según la carne. Y dice la palabra de Dios que no heredarán el reino de Dios. ¿Sí o no? Es simple, no nos compliquemos. No nos compliquemos, porque realmente mucha gente dice, no, es que yo no sigo, yo no voy a la iglesia porque ay, es tan complicado. No, no es complicado. Los complicados somos nosotros, que no nos dejamos ni guiar, ni ayudar, ni corregir, ni disciplinar, ni nada. Tenemos que poner de nuestra parte. A mí lo que me ayudó, y se los dije en el principio, la oración, el ayuno. Cuando yo estaba interna, yo oraba, estaba sola, porque la señora se la pasaba todo el día durmiendo. Y cuando no estaba durmiendo, estaba viendo tele. Entonces yo no me sentaba con ella a ver la tele, pero yo me iba para el cuarto a poner adoraciones, a orar, a leer la Biblia y a aprender, porque el Señor nos enseña. Cuando nosotros leemos la Biblia, el Señor nos enseña. Jonathan me llamaba y me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo, nada, aquí orando, leyendo la Biblia. Venga, vamos a orar, vamos a leer. Él me mandaba videos, éramos novios, y él me mandaba videos. Él se sentaba en la cocina de la casa y él me mandaba videos de, hoy te voy a leer la preeminencia del amor. Y en el video, o sea, yo creo que todavía lo tengo guardado. Y él me leía y yo, ay, mira, qué bonito, no sé qué. Y me ponía a leerlo, o sea, yo viendo el video me ponía a leerlo. Son cosas que ayudan a uno seguir creciendo y a uno seguir avanzando. El ayuno. Para mí fue fundamental y es fundamental el ayuno. El pastor y la pastora nos dieron unas clases fundamentales y en esas clases fundamentales ellos hablaron del ayuno. El ayuno es fundamental. El ayuno es un arma poderosa que nos ayuda a nosotros, pero también tenemos que ponerla en práctica. Una cosa que después de que yo me retiré de ese trabajo, me costaba ayunar porque tengo que salir, que tengo que llevar al niño al colegio, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer diligencias, que no me da tiempo. Hasta que un día le dije, Señor, yo quiero ayunar. O sea, en mi corazón estaba el deseo de ayunar y yo decía, Señor, yo quiero ayunar. Tengo que salir, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero yo quiero ayunar. Y yo dije, es que no puedo tomar excusas, por así decirlo, de decir, no, es que como hoy tengo que salir, no voy a ayunar. Así tenga que salir, yo ayuno. Porque es que no puedo dejar mi vida a un lado o lo que tengo que hacer a un lado, porque tengo que hacerlo, porque asumí responsabilidades con mis hijos. Entonces, ahora lo que hago es, Señor, tú sabes que yo tengo que hacer, por lo menos llevar a Jay hacer al colegio. Lo pongo delante del Señor, le digo, Señor, tú conoces que realmente quiero ayunar porque está en mi corazón ayunar. Yo voy, los dejo a ellos en el colegio, me regreso. Así no hagan nada en mi casa. Se lo digo sinceramente, mi esposo está ahí, él lo sabe. Así no haga nada en mi casa. Pero yo oro, ayuno, leo la palabra de Dios, me meto ahí con el Señor en ese tiempo. Ya cuando ya termino, ahí sí digo, vale, ahora sí voy a hacer lo que tengo que hacer porque tengo que hacerlo. Que si limpiar la casa, que si organizar, que si hacer la comida, todo. Pero no dejé de ayunar y no puse excusas, porque realmente muchas veces lo usamos como excusas. Ay, Señor, es que tú sabes que yo no puedo ayunar porque tengo que hacer comida. Yo incluso hago comida ayunando. Yo lo hago, porque es que está en mi corazón, en mi deseo, vivir según el Espíritu. Y eso es lo que mi Espíritu quiere que yo haga, que ayune, que clame al Señor. Pero ¿y si no lo hago? Nunca lo voy a hacer porque siempre tengo que hacer cosas. Y eso nos lo explicaba la pastora y el pastor el día que nos dieron las clases. Siempre tenemos que hacer algo, pero está en nosotros si realmente queremos o no queremos ayunar. ¿Cómo vivió Jesús? Jesús, díganme ustedes cómo vivió Jesús. Jesús tenía que hacer todos los días cosas diferentes. Y cuando no estaba en Galilea, estaba en no sé dónde. Y cuando no estaba en no sé dónde, estaba por aquí. Y cuando no estaba por aquí, estaba por allá. En Judea. Pero
aún así él oraba, él quería buscar más del Señor, él tenía su tiempo para estar con el Señor. Y nosotros muchas veces no tenemos ni tiempo para estar con el Señor porque tengo que trabajar y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Tenemos que dedicarle tiempo al Señor. ¿A dónde queremos ir si no está Él? ¿A dónde queremos ir nosotros? Dios nos puede ver en todos lados, en todo momento, en todo lugar, y Él conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón, las intenciones del corazón. Y Él conoce si realmente nosotros queremos menguar o no. Él lo conoce y Él lo sabe. Amén, gloria a Dios. Vamos a Filipenses, ya estoy terminando. Filipenses, ahí mismo. 1:6, amén. Dice la palabra de Dios, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo no soy perfecta, amén. Yo no sé cuántos de aquí son perfectos, pero yo personalmente no soy perfecta porque yo sé que el Señor todavía está trabajando áreas en mi vida, pero Él me va perfeccionando. En los procesos en los que Él me permite a mí pasar, Él me va perfeccionando cada día. Pero en esos procesos Él trae corrección, en esos procesos Él trae situaciones que a lo mejor hacen que yo me desenfoque. Pero yo sé que Él está ahí en ese proceso. Yo sé que Él está ahí perfeccionándome en medio de ese proceso. ¿Cómo vivíamos antes? Pregúntese usted cómo vivía antes y cómo está viviendo ahora. Fue un proceso en el que el Señor nos ha ido perfeccionando. No fue porque ya se perfeccionó, ya, maravilloso. No, yo creo que yo no hubiese estado aquí parada si el Señor no me perfecciona, porque yo antes no podía ni hablar. A mí me daba vergüenza. Ahí está mi esposo. Él me decía, hoy te toca dar un mensaje. Y yo sufría, porque sufría. Si el Señor no me iba perfeccionando, no me iba corrigiendo en esos procesos, yo no hubiese aprendido o no hubiese tenido la certeza y la convicción que tengo ahora. Pero la tengo porque el Señor me fue perfeccionando y me sigue perfeccionando. Dice la palabra de Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto. Pero nosotros tenemos que desear eso en nuestros corazones. Nosotros tenemos que querer que el Señor nos perfeccione. Amén. Segunda de Corintios 5:17, amén. Voy rapidito, ya estoy terminando. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Todos los que estamos aquí somos nuevas criaturas, pero también tenemos que reflejar eso, que somos nuevas criaturas, no comportándonos como nos comportábamos antes, porque si no, entonces seguimos viviendo según la carne y no somos nuevas criaturas. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, desde el momento en que nosotros empezamos a tener entendimiento, empezamos a ser nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas en Cristo, pero también tenemos que vivir con eso. Señor, soy nueva criatura en ti. Señor, soy nueva criatura en ti. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, ya no vive la Kimberly vieja que hacía y deshacía. Ahora vive Cristo. Él es el que me da vida. Y nosotros tenemos que vivir según el Espíritu. Amén. Dice la palabra de Dios, sí no lo anoté, que procuremos estar limpios y sin mancha. Procuremos con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles. ¿Qué significa irreprensibles? Íntegros, intachables, correctos. Cuando Él venga, Él tiene que encontrarnos limpios, sin manchas, irreprensibles. Qué fuerte. Señor, tenemos que orar para que el Señor nos limpie. Dice en Isaías 1:16, lavaos y limpiaos. ¿Por qué el Señor nos manda a lavarnos y a limpiarnos? Y no estoy hablando de irme a bañar físicamente, de sacar toda esa porquería con la que nosotros vivimos muchos años atrás. Porque tenemos que sacar eso para que Cristo reine en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra alma. Porque si no es así, no podemos hacer nada. Si no es así, Cristo no puede hacer nada. Amén.
Amén. Ya terminé, me queda nada, nada. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso les dije, yo ya no me condeno por lo que hice antes. No, porque yo sé que ya el Señor me perdonó. Dice la palabra de Dios que Él, todos nuestros pecados, los echó al fondo del mar. Pero nosotros tenemos que creerlo, porque si no lo creemos siempre vamos a seguir condenados. Tenemos que creer que Dios nos perdonó, pero que también nosotros tenemos que menguar para que Cristo crezca. Amén. Dice un versículo que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. No sabemos en qué momento va a venir, porque no lo sabemos. Pero nosotros tenemos que estar preparados para eso. ¿Y cómo estamos preparados? Menguando, orando, ayunando, creciendo en el Señor y que el Señor sea el que nos fortalezca. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Espero que este mensaje les ayude y los pueda ayudar a seguir adelante. Amén. Amén.